Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y también a través de la página de la UNAM Campus Yucatán en Mérida. Bienvenidos a todos. Este es nuestro primer webinario del 2021 y tenemos la presencia de la doctora Diana Deita Castillo. Doctora Diana, muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, Deneb, y al público también. Bueno, pues en lo que empezamos vamos a contarles la dinámica, vamos a seguir como nuestros webinarios anteriores, vamos a tener una presentación de la doctora de alrededor de 30, 35, 40 minutos y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de ustedes. Por lo tanto, les pedimos que por favor pongan sus preguntas en las páginas de Facebook y nosotros vamos a ir leyendo los comentarios una vez que la doctora Diana termine de presentar. También los queremos invitar a nuestras nuevas actividades que irán saliendo en las diferentes redes sociales que tenemos, como Facebook, LinkedIn, nuestra página web que está por ser reestructurada y muy pronto la van a poder atender. Y si tienen cualquier duda, nos pueden contactar directamente a info@lanresc.mx. Bueno, como les decía, el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Diana Deita Castillo, quien nos va a hablar sobre el tema de resiliencia de negocios de turismo costero en Yucatán ante la pandemia del coronavirus. Y antes de darle la palabra a la doctora Diana Deita, me voy a permitir presentarla. Ella es licenciada en Economía, maestra en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de recursos naturales. También es doctora en Ciencias Administrativas. Realizó una estancia postdoctoral en el Doctorado de Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales del Instituto Politécnico Nacional, con un estudio sobre gestión ambiental desde la psicología social en negocios de subsistencia. Ella actualmente es catedrática CONACYT, comisionada a la Facultad de Ciencias de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación CISAL, UNAM, en el campus de Yucatán. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidata y ha impartido diversos cursos en licenciatura y posgrado y a su vez realiza investigación sobre aspectos sociales, económicos e institucionales en gestión ambiental. Bueno, pues sin más preámbulo me permito darle la palabra a la doctora Diana Deita Castillo, quien nos hablará sobre la resiliencia de negocios de turismo costero en Yucatán ante la pandemia del coronavirus. Doctora, bienvenida y el espacio es suyo. En este momento puede empezar a compartir su pantalla y cuando estemos listos, entonces podremos dar inicio a el primer webinario del 2021 del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Los invitamos a hacer sus preguntas. Gracias, Deneb. Buenas tardes a todos nuevamente. Entonces, comparto mi pantalla. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Adelante cuando quieras. Gracias, Deneb, nuevamente. Pues es un placer estar aquí en este webinario primero del año 2021. El tema que presentamos el día de hoy es elaborado en conjunto con la doctora Laura Vidal Hernández de la Facultad de Ciencias de la UNDICISAL. Y bueno, este avance del trabajo es a nivel teórico, conceptual, porque estamos en la revisión de la literatura académica y porque estamos proponiendo el desarrollo de un estudio desde el enfoque cuantitativo a nivel micro de la investigación que nos permita medir cómo se puede alcanzar la resiliencia a nivel de negocio y particularmente negocio turístico de la costa y en Yucatán. Desde la teoría general de la resiliencia y desde el enfoque de capitales es que se plantea que se puede contribuir, se puede alcanzar la resiliencia en un negocio y esto se manifiesta en la literatura académica de gestión a nivel de negocios.
Para empezar esta presentación, lo que quisimos plantear en primer lugar, pues son las preguntas que, de acuerdo a la literatura académica, se deben responder en un análisis de resiliencia. Las dos preguntas básicas son resiliencia de qué y resiliencia qué. Lo que nosotros planteamos es resiliencia de qué, bueno, queremos estudiar, analizar la resiliencia de los negocios de turismo costero. ¿Y resiliencia a qué? A la crisis económica que se deriva por la pandemia del coronavirus. ¿Por qué nos quisimos ubicar en este contexto? Bueno, porque la crisis actual por la que estamos atravesando a nivel país y a nivel mundial, pues tiene como causa primera, ¿no? el surgimiento de este virus, lo que nos obliga a distanciarnos socialmente, y entonces al tener que separarnos de la sociedad, tener que quedarnos en cuarentena, pues se suspenden actividades productivas, y una de las que en primer lugar dejamos de hacer pues fue el turismo. Y considerando que el turismo en la costa representa el 80% del turismo mundial, pues entonces pues esto nos habla del impacto significativo en el desarrollo de esta actividad productiva, generadora de empleo, de ingresos económicos para muchas familias. Aunado a que se suspendieron actividades productivas, que esto es por el lado de la oferta, también por el lado de la demanda hubo distorsiones porque, pues, al haber menos empleo, hay menos ingresos para las familias, y esto significa menor consumo en las familias y menor consumo en la economía. Y finalmente derivó en una crisis económica, lo que había iniciado como una crisis sanitaria. Entonces, esto es algo que está ocurriendo todavía, y pues nos preguntamos entonces cómo es que los negocios de turismo costero, que son en las comunidades costeras de Yucatán, son dependientes de la llegada de turistas, cómo es que se enfrentan, cómo es que afrontan esta situación, estos efectos derivados de la crisis económica, y cómo se adaptan. Como ya comentaba, el turismo y la costa están totalmente ligados porque la actividad turística, el 80% de la actividad turística mundial se realiza en las costas. Entonces, millones de personas se desplazan hacia las costas precisamente para disfrutar de los recursos naturales que ahí se encuentran. Y particularmente destinos de países en vías de desarrollo son altamente dependientes del turismo. Entonces, si deja de llegar el turista a esos lugares, el empleo se fractura y los ingresos también. En particular, México en el 2019 se ubicó como el 7º destino más visitado a nivel mundial. Para el 2020 todavía no se encuentra la estadística disponible, pero sabemos de la magnitud de afectaciones económicas para el turismo en México, y que pues representaba la tercera entrada de divisas al país. Entonces, bueno, con esta crisis nuevamente se vuelve a notar que el sector turístico es altamente vulnerable, y bueno, este sector no es solamente vulnerable a la crisis, a la crisis de salud, sino también se enfrenta a cambios en la demanda, que de repente los turistas cambian sus gustos, y entonces cambia el consumo, y ya no van a cierto destino turístico y se dirigen a otro, y entonces el destino turístico que estaba preparado para recibirlo ya no lo recibe, ¿no? Entonces es altamente vulnerable también a estos shocks. Con el cambio climático, también el sector turístico en la costa se enfrenta a los desastres naturales ya de una manera muy, muy recurrente, y pues con esta pandemia que nos requiere distanciarnos socialmente, pues vemos que el sector es vulnerable a que no nos podamos mover de manera segura
en términos de salud en los destinos turísticos. El sistema turístico está compuesto por tres subsistemas. Uno de ellos es el sociotécnico, el otro es el sociopolítico y el otro el socioecológico. En el sociotécnico es donde se encuentra la infraestructura y los negocios relacionados con el turismo, ¿no? Como los establecimientos de alojamiento temporal, los restaurantes, entre otros. En el subsistema sociopolítico se encuentran las reglas, ¿no? Las reglas de convivencia de la gente, las prácticas culturales, las leyes y los reglamentos. Y en el sistema socioecológico, pues encontramos a los recursos naturales y a las personas de las comunidades. Normalmente se ha encontrado en la literatura académica que se ha estudiado la resiliencia, pero de todo el sistema turístico. Y ahí mismo, en los estudios, se revela que hace falta estudiar a nivel de los componentes de los subsistemas, de todo el sistema turístico, para poder comprender, ¿no? Estudiando a nivel micro, poder comprender lo que pasa a nivel macro. Entonces, por ello es nuestro interés de estudiar la resiliencia a nivel del negocio. Los negocios del sector turístico en la costa son parte de la columna vertebral del sector turístico, porque, bueno, pues permiten que haya empleos, permiten que haya ingresos para residentes y no residentes de las comunidades dedicadas al turismo, generan bienes y servicios que demandan tanto las personas que viven ahí como las que llegan, ¿no? Los turistas. En los negocios también se encuentran inversiones en bienes de capital, porque hay equipos comprados, ¿no? Hay locales dedicados a la actividad turística, hay edificios, hay establecimientos de alojamiento temporal que representan bienes de capital en una economía. Y aunado a esto, pues también representan una fuerte inversión de capital humano, porque se encuentran personas ahí trabajando y que reciben un ingreso de manera más o menos regular, y además que ya están capacitados en ese sector, ¿no? En esa actividad productiva y económica. Entonces, bueno, los negocios forman parte del sistema turístico y es parte de la columna vertebral del sistema turístico, ¿no? Sin ellos se rompe la cadena de generación de bienes y servicios, de empleos y de circulación de flujo de dinero. Particularmente el turismo en Yucatán se ha fomentado y nos quisimos remitir al Plan Estatal de Desarrollo el anterior. En este Plan Estatal de Desarrollo del gobierno pasado, se planteaba el turismo como una alternativa ante la disminución de ingresos derivados de la pesca, porque dado que los ingresos de la pesca estaban cayendo por falta de estos recursos marinos, entonces se proponía el turismo como una alternativa que permitiría generar empleos e ingresos para las comunidades. Después encontramos que en el Plan Estatal de Desarrollo actual se plantea una política pública de impulso al turismo. Entonces, se plantean diferentes estrategias y líneas de acción para diversificar los mercados, acercar a los turistas a Yucatán y pues generar empleos en el sector turístico. Ahora bien, con esta pandemia por el coronavirus, como ya lo mencionaba al inicio, uno de los sectores más afectados fue el sector turístico y sigue siendo. Y entonces el gobierno estatal crea el Plan de Recuperación Turística de Yucatán ante la pandemia del COVID-19
y plantea también una serie de líneas de trabajo para detectar el nuevo perfil de turista que ahora va a viajar en distancias más cortas que con anterioridad a la pandemia, que va a preferir lugares abiertos, que va a preferir lugares de turismo muy cercano con la naturaleza, en donde no haya conglomeración de personas. Entonces, se plantean en este plan pues, diferentes líneas de acción para atender la nueva demanda turística y preservar el empleo en este sector. Estos datos finalmente nos hablan de pues, la importancia económica de este sector, en particular en Yucatán. Sin embargo, también los datos muestran que podríamos estarnos orientando a un modelo de desarrollo extensivo y altamente dependiente de una actividad productiva nuevamente. Antes con la pesca y ahora con el turismo, en donde no hay más que eso, más que turismo, en donde la actividad preponderante es la actividad turística y por lo tanto, si no hay turismo, entonces todo se detiene y no hay generación de empleos ni tampoco ingresos para las familias, ¿no? Entonces, finalmente esta condición se nota nuevamente con la falta de llegada de turistas a las comunidades costeras por la necesidad de distanciarse socialmente. Entonces, las comunidades costeras se enfrentan a que no llega el turismo, no hay generación de empleo, no hay ingresos, y esto representa un reto nuevamente para la resiliencia de negocios, del turismo y de las comunidades en sí dedicadas al turismo. Ahora bien, en la parte de la teoría, ¿qué se encuentra en la literatura académica sobre resiliencia en turismo? Como mencioné anteriormente, la investigación en resiliencia en el turismo principalmente se ha enfocado en lo que es todo el sistema turístico, pero la misma revisión de los distintos artículos académicos revela que hace falta estudiar los componentes del sistema turístico para poder comprender qué es lo que está pasando a nivel de comunidad o a nivel de sociedad. Cómo se encuentra la resiliencia a nivel micro para que podamos encontrar y explicar cómo se encuentra la resiliencia de la comunidad. En particular, la resiliencia en las organizaciones del turismo o en los negocios del turismo es un área emergente de estudio. Efectivamente hay estudios en las organizaciones turísticas, en los negocios turísticos. Hay propuestas de marcos teóricos y conceptuales que permiten analizar la resiliencia a nivel de todo el sistema turístico, pero hay pocos estudios desde el enfoque cuantitativo que permiten analizar la resiliencia a nivel de negocio. Entonces, esto nos marca un nicho de oportunidad, un hueco en la teoría, porque pues se está notando la escasez de estudios que permitan explicar cómo es que se alcanza, cómo es que se contribuye a la resiliencia a nivel de una organización turística. Entonces, encontrando cómo y cuáles son las variables que pueden conducirnos a la resiliencia del negocio, podríamos también hablar sobre cómo contribuir a la resiliencia de la comunidad dedicada al turismo. La resiliencia de negocios turísticos, como mencionaba, está en el nivel micro de la economía y en el nivel micro de la investigación también. Y conocer la resiliencia del negocio turístico nos puede permitir hacer conjeturas también sobre la resiliencia de la industria, ¿no? En particular en este caso de la industria turística. Y también, y una vez conociendo la resiliencia de la industria turística, podríamos
decir, hablar, analizar, conjeturar sobre la resiliencia de las comunidades dedicadas al turismo. Por lo tanto, la resiliencia de los negocios pues está totalmente relacionada con la resiliencia de la comunidad y viceversa. Si conocemos la resiliencia de los negocios, podemos conocer, acercarnos a la realidad de la resiliencia de la comunidad, y también la resiliencia de la comunidad nos permite, conocer la resiliencia de la comunidad nos permite conocer también la resiliencia de los negocios. Ahora bien, esto es a nivel teórico, pero a nivel de la práctica, ¿no?, de la vida real, pues también están totalmente interrelacionadas estos dos conceptos, porque el hecho de que el negocio sea resiliente, que pueda afrontar los cambios turbulentos en su ambiente, como la crisis sanitaria y económica, y que pueda adaptarse a estos cambios, nos puede dar indicios de que la comunidad puede ser resiliente también a estos cambios turbulentos. Y a su vez, si la comunidad es resiliente, si los hogares dentro de la comunidad son resilientes, las instituciones también son resilientes, contribuye a que los negocios sean resilientes. Como mencionaba al inicio de la exposición, desde la teoría general de la resiliencia, se puede estudiar la resiliencia a nivel de negocio, y también nosotros nos basamos en el enfoque basado en los capitales, porque en la literatura académica se plantea que el enfoque basado en los capitales del negocio nos permite explicar la resiliencia a nivel de un negocio turístico. Son 5 capitales que se plantean a nivel de negocio. O sea, se pueden encontrar en el negocio en mayor o menor medida, y bueno, estos son el capital económico, por ejemplo, los ahorros de la empresa, el hecho de que el negocio tenga una cobertura de seguro, el hecho de que tenga diversificación en sus ingresos, o sea, que no nada más dependa del turismo, sino que haya otras entradas de dinero al negocio por otro empleo o por otro negocio que no sea del sector turístico, por mencionar algunos elementos del capital económico. En cuanto al capital organizacional, se refiere a la comunicación que existe entre el personal y quien dirige el negocio, ¿no? ¿Cómo es esa comunicación? Y entre mejor comunicación haya y más fluida sea, no solamente, además de que al interior haya esta comunicación y mejor, la comunicación con el exterior también es importante para tener capital organizacional. Los vínculos con la comunidad, ¿no? Cómo se vincula el negocio con el resto de la población, ¿no? Con las instituciones que están fuera de él, es importante para poder tener más capital organizacional, y de esta manera nos pueda conducir a la resiliencia del negocio turístico. El capital natural se refiere a, por ejemplo, la ubicación del establecimiento turístico. Si es una localización vulnerable a un desastre natural, pues tendrá menos posibilidad de tener capital natural que le permita ser resiliente, ¿no? En cambio, si está en una zona más protegida, podría ser más resiliente. Por su parte, el capital físico se refiere al equipo con el que cuente la empresa para hacer frente a los cambios en el medio, a los cambios, ¿no?, en el entorno. El equipo, la infraestructura adentro del negocio que le permita afrontar estas distorsiones que no puede controlar, ¿no?, como los efectos de una crisis. Y bueno, por su parte, el capital humano
Aquí nos referimos a los conocimientos, habilidades, actitudes de la gente que trabaja en el negocio y de quien dirige el negocio, ¿no? Es entre mayor entrenamiento haya, entre actitudes más orientadas a ayudar, a apoyar en momentos de un desastre, de una emergencia, se contribuiría en mayor medida a la resiliencia del negocio turístico. Por lo tanto, en esta propuesta de investigación nosotros nos preguntamos cuál es la relación entre estos capitales precisamente, ¿no?, del negocio, que son el capital organizacional, el capital humano, financiero y financiero físico y natural del negocio, con la resiliencia de los negocios, ¿no?, y particularmente negocios de turismo costero de Yucatán. Para responder a esa pregunta de investigación, pues nosotros proponemos un estudio desde el enfoque cuantitativo, en donde precisamente vamos a medir la relación entre estos capitales, económico, físico, humano, organizacional y natural del negocio, y la resiliencia de negocios de turismo costero. Como ya mencionaba anteriormente, la teoría que da sustento a esta propuesta de investigación es la teoría general de la resiliencia, también con la ayuda de la teoría de las ciencias sociales y el enfoque basado en los capitales. La teoría general de la resiliencia pues describe un modelo de resiliencia socioecológica muy conocido, ¿no?, a nivel de resiliencia ambiental, y tiene 3 características que son las que enumero en esta diapositiva: la cantidad de perturbación que un sistema puede absorber y aún retener la misma estructura y función. La otra característica es el grado en que el sistema es capaz de autoorganizarse. Y la otra característica es el grado en que el sistema puede construir y aumentar la capacidad de aprendizaje y adaptación. Estas mismas características que propone la teoría general de la resiliencia para un sistema socioecológico, para medir la resiliencia del socioecosistema desde la perspectiva ambiental, también se retoma en la literatura y se considera que con base en esta teoría se puede estudiar también la resiliencia social, porque estamos hablando de la resiliencia de un componente social como es el negocio. Esta misma teoría sirve para medir la resiliencia social de los negocios. Entonces, de acuerdo a Marshall y colaboradores, en el 2007, pues ellos afirman que la resiliencia de este componente social que es el negocio comprende 4 dimensiones y que, como ustedes lo pueden observar, está totalmente relacionado con con las características que plantea la resiliencia a nivel de sistema socioecológico. Una de estas dimensiones es la percepción del riesgo, y aquí lo que vamos a medir es, a nivel de negocio, es qué percepción tiene el dueño del negocio o quien maneja el negocio respecto a los riesgos que enfrenta derivados de los efectos de la crisis económica. Si percibe que está en riesgo de desaparecer su negocio o que puede continuar a pesar de estas circunstancias nuevas a las que se enfrenta. Por otro lado, la habilidad de planear se refiere a precisamente si el dueño del negocio, quien dirige el negocio, considera que tiene la capacidad para hacer planes frente a esas nuevas circunstancias económicas y sociales, o considera que ya no hay nada más que hacer en el sector turístico y tendría que dejar esta actividad productiva y dedicarse a otra cosa. Por otro lado, la habilidad de aprender también por su parte se refiere a si quien dirige el negocio percibe que tiene la capacidad para tener nuevas habilidades, ¿no?, para enfrentar estas nuevas circunstancias. Y por último, la habilidad de adaptarse
Se refiere a preguntarle, ¿no?, a quien dirige el negocio si considera que es factible que se adapte a estas nuevas circunstancias derivadas de esta crisis sanitaria y económica. Entre más puntuación tenga, si considera que tiene la habilidad de planear, aprender, adaptarse, si considera que el riesgo no es tan alto, pues tendría más resiliencia. Por su parte, el enfoque basado en los capitales, como ya lo mencionaba, es el que nos va a permitir analizar las variables que permitirían conducirnos a una resiliencia a nivel de negocio. Los 5 capitales, como ya lo mencionaba, son económico, natural, físico, organizacional y el capital humano. Entonces, se trata de preguntarle precisamente a quien dirige el negocio turístico cómo percibe que tiene estos capitales, ¿no? En qué estado se encuentran los capitales de su negocio. Y de acuerdo a la literatura académica, pues entre más desarrollados estén esos capitales, podría conducirse a una resiliencia del negocio. Por lo tanto, en esta propuesta de investigación, de desarrollo de un estudio para medir la resiliencia de los negocios de turismo costero y analizar cuáles son las variables que nos pueden conducir a la resiliencia del negocio, proponemos un estudio desde el enfoque cuantitativo, porque lo que vamos a hacer nosotros es medir, ¿no?, de manera numérica las variables, probar hipótesis y tratar de hacer generalización con base en los hallazgos encontrados en la muestra de negocios turísticos. El alcance del estudio que proponemos es exploratorio, descriptivo y explicativo. Exploratorio porque es un área de estudio emergente. Hay pocos estudios en esta área y entonces nuestro estudio contribuye a ese número pequeño de estudios que se encuentran en la literatura. Es descriptivo porque nosotros medimos variables y vamos a medir características de las variables que van a ser la resiliencia social, por un lado, y por otro lado, los capitales, que son las variables que van a explicar la resiliencia. Y bueno, explicativo, por lo que acabo de decir, porque buscamos encontrar las causas, ¿no?, de la resiliencia. En este caso, planteamos que los capitales son los que nos permitirían al negocio tener resiliencia social. La dimensión temporal del estudio se propone que sea transversal porque nosotros vamos a ir a medir a campo en un punto en el tiempo y por ello es transversal. La técnica de recolección de datos es la encuesta. Directamente irá a preguntarle a los negocios su percepción sobre sus capitales y su percepción sobre las distintas habilidades de la resiliencia. El instrumento de medición en esta técnica de recolección es el cuestionario, el cuestionario que se elabora con base en la teoría general de la resiliencia y el enfoque de capitales. Y la unidad de análisis en la que nos vamos a enfocar son los negocios de turismo costero y, bueno, en particular de Yucatán. ¿A quiénes les vamos a ir a preguntar? Les vamos a ir a preguntar a los dueños, a los gerentes, a quienes dirigen los negocios turísticos en la costa. Y de esta manera, entonces, cuando las circunstancias sanitarias nos lo permiten, entonces nos acercaremos a los negocios turísticos ya con el instrumento de medición para irles a preguntar sobre su percepción en cuanto a resiliencia y en cuanto a los capitales. Y bueno,
Como les decía al inicio, este avance es de carácter teórico, es de carácter conceptual, porque estamos en la revisión de la literatura y estamos en la propuesta de un estudio a desarrollar cuando las circunstancias nos permitan acercarnos al trabajo de campo. Por mi parte sería todo. En la siguiente diapositiva voy a permitirme dejar aquí mis datos de contacto y de la doctora Laura, por si alguien tiene alguna duda respecto a este tema, si quiere acercar con nosotros para explorar esta área de investigación, pues son bienvenidos sus comentarios, sus dudas. Y eso sería por mi parte. Muchísimas gracias, Diana, por tu participación. Les recordamos a las personas que estamos en el webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Agradecemos muchísimo su presencia en este espacio y me voy a permitir a ver algunas de las preguntas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas directamente en el chat de la página de UNAM Campus Yucatán y en la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Tenemos una pregunta. ¿En qué tipo de negocios se va a enfocar el estudio del cual tú nos estás hablando, esta propuesta? Sí, en negocios de turismo de la costa van a ser negocios tanto formales como informales, dedicados a la actividad, por ejemplo, ecoturística, también establecimientos de hospedaje, restaurantes y de diversos tamaños, ¿no? Desde micro, pequeño, hasta el mediano. ¿Y cuáles son los criterios que ustedes van a utilizar para escoger estos establecimientos? Pues, bueno, un criterio para empezar sería o sea, que sean dedicados a la actividad turística, primero. Otro estrato es que sean de tamaño micro, pequeño o mediano. Nos estaríamos enfocando en estos porque son quienes son la mayor parte de los negocios, ¿no? Tanto en el sector turístico como en todos los sectores económicos de México. Generan la mayor cantidad de empleo y generan la gran parte de ingresos para las familias. Ahora en cuanto a ubicación geográfica, estamos pensándolo para Cizal, San Felipe y Progreso. Para los que no sabemos exactamente dónde está Cizal es Yucatán, Progreso es Yucatán y San Felipe es... También. ¿Ah? ¿En Yucatán también? Sí. Okay. Perfecto. Pues muchas gracias. Tenemos aquí otra preguntita. Bueno, tenemos felicitaciones de muchas personas que nos están viendo y algunos potenciales tesistas que hasta donde entiendo ya están realizando su tesis, pero les parece que está relacionado con su trabajo, entonces están ahí viéndote. La doctora Elsa Noreña, muchas gracias por estar aquí. Te pregunta, ¿en qué puntos específicos de la costa de Yucatán planeas hacer los estudios? Nos acabas de contestar, ¿no? Que en Cizal, en San Felipe y Progreso. ¿Por qué eligieron esos puntos? Porque quisimos hacer un contraste entre, o sea, planteamos eso, ¿no? Esa es la idea, un contraste entre lo que pasa en diferentes zonas de la costa de Yucatán. Y Progreso es un lugar turístico muchísimo más desarrollado que en Cizal, y de San Felipe no conozco mucho. ¿Cómo estaría? Pues es una comunidad la más pequeña de las tres, dedicado tanto al turismo como a la pesca, y ahí encontraríamos sobre todo pequeños negocios, ¿no? Pequeñitos, ¿no? Dedicados al turismo. Nos habías mencionado en tu participación anterior micro y mediano. Para los que no sabemos mucho de estos conceptos, ¿cuántas personas conformarían un tipo de negocio micro y cuántos?
Sí, de micro es de 1 a 10 personas. eh, y pequeño, bueno, es hasta, ay, es una muy buena, pero aquí tengo el dato. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque luego se nos olvida, ¿no? Que tanto es tantito. Sí, exacto. A ver, acá aquí está. Un pequeño es de 11 a 50 empleados y un mediano es de 51 a 100 empleados. Entonces, en el sector turístico así se clasifica a las empresas en cuanto a tamaño. Ujú. Entonces, pues es una característica importante que tomamos en cuenta, ¿no? Que sea micro, pequeño o mediano. Y es lo que en su mayoría vamos a encontrar, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta. eh, Y es un poco hacia el futuro, ¿no? ¿De qué manera los resultados, bueno, y nos lo pregunta Biomar, ¿de qué manera los resultados que se obtengan en este estudio pueden coadyuvar en la sobrevivencia, adaptación y crecimiento de los negocios de turismo costero frente a los efectos de la crisis económica actual? Bueno, lo que vamos lo que planteamos hacer es pues encontrar cómo es que se están relacionando estas variables, ¿no? Cómo se relacionan los capitales al interior de la empresa con su resiliencia. Nos interesa saber si estos capitales le permiten al negocio tener resiliencia. Una vez que se encuentra que se pueda encontrar esa información, se puede eh, pues, ser retomado por los tomadores de decisión a nivel de gobierno que podrían notar, ¿no? Porque ahí se harían sugerencias de qué es lo que se tiene que apuntalar a nivel de negocio, a nivel de industria turística, para que los negocios puedan ser más resilientes a lo que está pasando. Entonces, esta información a nivel de conocimiento científico con base en trabajo de campo puede ser retomado por tomadores de decisiones para generar estrategias de política pública que permitan pues apuntalar lo que no está de esa manera para poder permitir la resiliencia de los negocios y que esto finalmente va a contribuir a la resiliencia de las comunidades, ¿no? En esta metodología que nos estás planteando, que nos presentaste, hablas, bueno, y con tu participación de ahorita de que estás hablando de involucrar a los tomadores de decisiones, ustedes plantean en este trabajo junto con la doctora Laura Vidal, eh, contactar a los tomadores de decisiones al inicio del proceso para plantearles qué es lo que van a hacer, o más bien cuando tengan los resultados, ustedes los van a contactar y enseñarles qué es lo que están presentando, o todavía están checando esa parte. Todavía lo estamos definiendo de NEP, sí, todavía nos encontramos en la etapa de definición de ciertos criterios. Ok, nos vuelven a preguntar aquí si ciencia, ¿cuál sería la utilidad de la metodología de este estudio? Lo que nos estás planteando. Bueno, como mencionaba, el estudio de la resiliencia a nivel de empresa, a nivel de negocio en el sector turístico, todavía es incipiente, ¿no? Entonces, para que un instrumento de medición, para que una metodología para medir, en este caso, la relación entre los capitales y la resiliencia, ya sea un instrumento que sirva para replicarse en diferentes contextos, pues tiene que ser precisamente, ¿no? Probado, ¿no? Probado. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer pues es un estudio pionero a nivel de México, ¿no? A nivel país, porque hasta el momento estudios de resiliencia de negocios turísticos se encuentran en el contexto de países en desarrollo, como Nueva Zelanda y Australia,
pero nosotros lo que vamos a ir a hacer es, con base en la literatura académica, generar este instrumento de medición, vamos a campo y vemos cómo es que funciona este instrumento en un contexto de negocios turísticos, micro, pequeños y medianos, de la costa de un estado, de un país como el nuestro, ¿no? En vías de desarrollo. Entonces, eso contribuye a la metodología porque pues, podría ser replicado, ¿no? En otros contextos similares. Creo que eso es muy, muy importante para los que no estamos tan adentrados en ese tema, porque pues están hablando de que va a ser de los primeros trabajos, ¿no? Que se realicen en un país como el nuestro, que está en vías de desarrollo, pero también la parte turística implica un porcentaje muy, muy fuerte de ingresos, ¿no? Entonces creo que vale la pena recalcar para todas las personas que nos están viendo, pues la importancia del proyecto que ustedes están planteando, ¿no? Que a lo mejor se podía permeable en la información que nos presentan. Entonces, creo que sí es importante mencionarlo. Adelante. Sí, fíjate que lo que quería mencionar es que sobre todo hay estudios de resiliencia de componentes ambientales y en cuanto a resiliencia de componentes sociales todavía pues está iniciando, ¿no? Entonces, pues es un nicho de oportunidad, ¿no? Para entrar de lleno en la investigación en esta área y contribuir, ¿no? A la teoría y contribuir también a la práctica, ¿no? A la vida diaria de pues quienes están en los negocios turísticos, ¿no? Y enfrentando los efectos, ¿no? De esta crisis actual. Sí, está súper bien. Ojalá nos estén viendo, pues la gente que también trabaja en el sector turístico, para que vea que hay gente que está preocupada por entender desde la parte metodológica y teórica lo que está pasando y al final cómo poder resolverlo, ¿no? O sea, poder darles alternativas. Tenemos otra pregunta de la doctora Sofía Ávila. Saludos, doctora. Gracias por estar aquí. Nos dice que si puedes comentar por qué el enfoque de capital es importante. Sí, gracias. Porque en la literatura se reporta que el enfoque de capitales permite conocer los activos que tiene, por ejemplo, un hogar, ¿no? Porque el enfoque basado en capitales se ha utilizado a nivel de hogar y también a nivel de comunidad, ¿no? Y ahora, pues recientemente se plantea que el enfoque basado en capitales también sirve para medir los activos con los cuales cuenta la empresa para contribuir a su adaptación, a afrontar el cambio, a reorganizarse, a planear y ver hacia el futuro. Entonces, bueno, los capitales son importantes entonces porque es parte de los activos con los cuales cuenta el negocio y, y definitivamente vamos a encontrar cuáles son los más fortalecidos en este contexto que estamos planteando, ¿no? A lo mejor podría ser que el capital humano, ¿no? Las habilidades, las actitudes, el entrenamiento de las personas en los negocios turísticos sea lo que está quizá es más desarrollado, ¿no? Y que permita la resiliencia del negocio, ¿no? Entonces es parte de lo que posee la empresa y que le permitiría agarrarse de ahí para poder afrontar los cambios y adaptarse. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Tú, desde tu experiencia y la parte teórica que han estado trabajando junto con la doctora Laura Vidal, ¿qué esperan encontrar una vez que comiencen a realizar este estudio? ¿Nos puedes hablar un poco sobre qué resultados esperan encontrar y cómo se aplicarían con los tomadores de decisiones?
¿Qué es como aventurarnos, como aventurarme a decir qué encontraría en este contexto? ¿A eso te refieres? Sí, un poco con tu experiencia de tanto la teoría como de las localidades que ustedes están tomando en cuenta para para aplicar esta metodología propuesta. Bueno, pues pueden suceder varias cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a, por ejemplo, en cuanto al trabajo de campo, ¿no? Pues el planteamiento en primer lugar es acercarnos de manera presencial, nada más que las circunstancias nos lo permitan. Eso es en primer lugar, ¿no? Pero podría darse el giro a que todo se haga de manera, todo se tenga que hacer a distancia, ¿no? Dependiendo de cómo vayan fluyendo las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, podríamos acercarnos en línea, vía telefónica, eso podría ocurrir por la parte de trabajo de campo. En cuanto también a esta área de trabajo de acercarnos con los negocios, también en un principio uno va con unas expectativas de recoger muchas respuestas y a veces no es posible porque también las circunstancias de trabajo de las personas no se lo permiten, ¿no? Entonces, como investigador quisiera que me reciban, que me contesten mi encuesta, pero lo primero que dicen es cuánto tiempo vas a necesitar de mí. Y pues entre más exhaustivo sea el estudio, pues lleva más preguntas el instrumento. Y entonces ahí ya hay se muestra cierta reticencia a que nos contesten, ¿no? Y se entiende, ¿no? Porque el tiempo que tienen destinado ellos a su trabajo, tienen decisiones que tomar, y sobre todo que pues vamos a preguntarles a quienes están dirigiendo el negocio. Entonces, precisamente a eso se dedican, ¿no? Entonces, los vamos a ir pues a robar un poco de su tiempo. Eso por una parte. Por otro lado, también no todos pueden estar, no todos los negocios pueden estar acostumbrados a que nos acerquemos a hacer este tipo de preguntas. Eh, y pues hay cierto nivel de rechazo, ¿no? A contestar. Esto es en cuanto al trabajo de campo, ¿no? Ojalá que pues quienes nos están escuchando y que están manejando un negocio turístico, pues escuchen esta parte que digo, esta parte que estoy diciendo, ¿no? En donde para nosotros son fuente de información y pues quisiéramos obtener estos datos de ustedes, ¿no? Y que pues que nos permitieran un tiempo para obtenerla. Y eso, ¿no? Entonces va uno con una expectativa de una muestra más grande de lo que finalmente se logra obtener por las condiciones de presupuesto, tiempo, logística. Y en cuanto a nivel de qué podríamos encontrar a nivel de ya hallazgos con base en el cuestionario, eh, pensaría con base en la breve experiencia que tengo, pues que vamos a encontrar cierto desarrollo de capitales, ¿no? Con los que cuentan las empresas, los negocios, y que son los que les han permitido permanecer, los que están, ¿no? Porque muchos han pues muerto, ¿no? En el negocio, en el tiempo, han desaparecido, y entonces no podrían, pues, ya no estarían formando parte de la muestra, ¿no? Entonces, los que han permanecido han sabido echar mano de sus capitales y eso les ha permitido seguir en el negocio turístico. Retomando esto que nos mencionas sobre que han desaparecido en el tiempo o no, nadie sabe en qué periodo de la pandemia estamos, ¿no? No sabemos si esto que parece el final en realidad es el principio. Tomando en cuenta esta incertidumbre, nosotros podemos ver cuánto va a durar un huracán y saber si las encuestas las hacemos durante el evento o después. ¿Cuál crees que es el momento ideal para hacer esta encuesta o planean este trabajo o planean hacer una serie de encuestas a lo largo del tiempo
conforme sigamos en esta pandemia, o son resultados diferentes? Fíjate que lo que planteamos es un estudio transversal, nada más iríamos en un momento en el tiempo. Por el momento no planteamos longitudinal, que sería medir, por ejemplo, ahora y a finales del año. Por el momento no. Por el momento sería nada más en un momento en el tiempo. Estaremos pensando que sería cuando podamos acercarnos, ¿no? Personalmente, que es lo mejor, ¿no? Hacer la labor de pedir un poco de un espacio en su agenda y que nos permitan aplicarles el cuestionario. Entonces, pues estaría calculando que sería quizá a finales de año, probablemente. Y si no, como mencionaba, ¿no? Tomar otra decisión de hacerlo a distancia, pero en un periodo nada más, ¿no? Entonces, si lo vamos a hacer a distancia, pues lo iniciamos en marzo y terminamos en abril, por ejemplo. Pues les extendemos la invitación a las personas que vivan en estas comunidades y que nos estén escuchando, que pueden contactar directamente a nosotros, a info@lanresco.mx, o contactando directamente a la doctora Diana de Ita, para que pudieran ser tomados en cuenta para este trabajo, porque al final pues siempre queremos ser escuchados, ¿no? Y esta es una muy buena oportunidad que nos están brindando estas investigadoras para poder hacer la diferencia, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando y cómo se puede resolver. Doctora Diana, ya casi nos acercamos al final, faltan 3 minutitos. No sé si quiera cerrar con alguna conclusión en particular o algún anuncio. Pues gracias, Deneb, gracias al público, gracias por sus preguntas. Pues me vuelvo a poner a disposición en el correo electrónico para sus comentarios, dudas, observaciones en cuanto a este tema. Y pues eso, ¿no? Estoy con esta disponibilidad, ¿no? De escuchar, de que ojalá les interese el tema. Como mencionaste, ¿no? Tesistas, que les haya llamado la atención, que se quieran adentrar en este tema. Ahora sí que estamos esperando esos comentarios. Pues muchísimas gracias, doctora Diana. Agradecemos también la presencia de las personas que estuvieron con nosotros. Estamos iniciando el año 2021, estamos iniciando nuevo formato de transmisión. Esperamos que les guste. Si no les gusta, estamos completamente dispuestos de oír sus comentarios y sugerencias. Los invitamos a nuestro siguiente webinario, que va a ser el 22 de enero. El 22 de enero va a estar con nosotros la maestra en Ciencias Sociales de Amariño, que también es estudiante de posgrado del Hart Research Institute for Gulf of Mexican Studies y de la Universidad de Texas A&M, que nos va a hablar sobre el cambio climático visto desde la planeación territorial, el caso de los municipios costeros del Golfo de México. Seguimos trabajando en el Golfo de México, así que están todos cordialmente invitados. Doctora Diana de Ita Castillo, muchísimas gracias por su presencia y por compartir con ustedes pues lo que están haciendo, ¿no? Sus trabajos y cómo van a poder ayudar a las comunidades de Yucatán. Gracias por el espacio, Deneb. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Con esto cerramos nuestro primer webinario del año del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Los esperamos en nuestras nuevas emisiones y también tenemos nuevas actividades que pueden ver en nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.